Saludos, vamos a comentar la militancia masónica de José Vasconcelos. Él fue masón. Quiero remitirles a los detalles en la página 340 de mi libro. No fue presidente, desde luego José Vasconcelos lo intentó, pero no logró ganarle al naciente PRI en 1929. Pero antes de esa época trabajó en el gabinete de Álvaro Obregón como secretario de Educación, y por eso pueden encontrar esta ficha masónica de Vasconcelos en la ficha dedicada a Álvaro Obregón, al presidente Álvaro Obregón. Y narra entonces la situación en la que ingresó a la masonería. Yo he dicho que toda persona que hable el idioma español de manera nativa debe leer alguna vez el Quijote, completo, en papel, por supuesto. Y que todo mexicano, ya en particular, debe leer alguna vez todo el trabajo que hizo José Vasconcelos. Tiene que leer el Ulises Criollo, tiene que leer El Desastre, tiene que leer El Proconsulado. Creo que es obligación de todo mexicano. Y como otros mexicanos que hay que leer de manera obligatoria. Entonces Vasconcelos es uno. ¿Dónde consta que él ingresó a la masonería? Consta en su narración autobiográfica y en distintos espacios de su obra cita su encuentro con la masonería. Por ejemplo, en El Desastre, eh, yo aquí en la edición que yo tengo y que he leído, desde luego, punto por punto, es en la página 441, pero si tuviesen otra edición, pues en las cercanías de la página 441, narra Vasconcelos el regreso de su exilio en Europa durante el gobierno de Calles y su ingreso a las logias masónicas. Aquí estoy leyendo la parte de mi libro que es la página 340 en la ficha de Obregón. Y entonces explica Vasconcelos que planeaba regresar de Francia a Estados Unidos para dar clases en algunas universidades. Y entonces se encontró con su amigo Osorio. Osorio es, y esto hay que buscarlo por separado porque desde luego que Vasconcelos no da detalles, es el escritor, el periodista colombiano Luis Enrique Osorio. Luis Enrique Osorio nació en 1896 y murió en 1966 a los 70 años de edad, en el 66. Y entonces dice Vasconcelos en El Desastre que Luis Enrique Osorio, colombiano, escritor, lo invitó a ingresar a la masonería. Le dice Osorio a Vasconcelos: entre usted al Gran Oriente, no hay misterios, no hay compromisos, esas son vulgaridades, diga si quiere que es católico al entrar. En Colombia muchos católicos son masones, eso le decía Osorio. No voy a leer la generalidad más que el puro punto donde Vasconcelos acepta esta insistencia de Osorio, porque no fue tema de una plática. Dice que Osorio insistía, y entonces narra Vasconcelos en El Desastre, en su obra El Desastre: hice la solicitud y fui aceptado. Este es el renglón de Vasconcelos avisando, comentando su ingreso a la masonería en su obra El Desastre. Sin embargo, al hablar con los jefes, formulaban como casualmente la pregunta, y esto es lo que no le gustó a Vasconcelos, pero fue aceptado. Dice que la pregunta era: ¿cree usted en el Dios personal o cree usted en Dios como fuerza de la naturaleza? Ahora bien, el Dios personal es Jesucristo. Yo nunca he renegado del cristianismo. Aparentemente todos mis futuros hermanos se inclinaban a la versión de Dios como fuerza de la naturaleza. Sus futuros hermanos masones, obviamente, ¿no? Esto alude al concepto del gran arquitecto del universo, y con el que Vasconcelos no estaba tan ligado, no lo compartía porque era una generalidad conceptual que chocaba con su creencia en Jesucristo. Sigue diciendo en El Desastre Vasconcelos: no insistí más, no volví a las juntas, quiere decir que a las tenidas, pues, no volví a las juntas, y al año dejé de pagar las cuotas. Es decir, no volvió a las juntas, quiere decir que asistió a algunas juntas, solicitó su ingreso. Voy a volverlo a plantear. Solicitó su ingreso, palabras de él, palabras de Vasconcelos: hice la solicitud,
Fui aceptado, asistí a algunas juntas, después con estos diálogos en las instrucciones seguramente, ya no volví a las juntas por ese choque con la idea de Jesucristo y la fuerza de la naturaleza. Pronto dejé de pagar las cuotas, al año dejé de pagar las cuotas, es decir, estuvo varios meses Vasconcelos en la masonería. Ya no me atrevo a decir que un año, sino que al año dejó de pagar las cuotas. Seguramente asistió varios meses. Y esto en el exilio, pues ya lo explicaba, y cerca de Osorio, el colombiano Osorio. Y si existen secretos, me dije, no quiero saberlos. No soy para guardarlos. La lealtad de la fe católica está en que no tiene secretos. Aquí la comparación de masonería y catolicismo. Vuelve a decir, repito lo que dice Vasconcelos. La lealtad de la fe católica está en que no tiene secretos. Rompiendo pues toda suerte de amarres, me despedí del viejo mundo. Esto era Francia. Y esta es la narración en primera persona de Vasconcelos respecto de su ingreso a la masonería, su solicitud, su aceptación, su participación, su asistencia a las juntas, es decir, a las tenidas, y cómo al año dejó de pagar las cuotas. Y luego dice el texto en el Ulises Criollo ahora, ya no en el Desastre, sino en el Ulises Criollo, cómo se acercó a unas logias espiritistas. Esto está en la página 341 de mi libro. Solamente voy a mencionar que Vasconcelos trabajaba en un recinto mesmerizado, así dice Vasconcelos. Y mesmerizado es por Mesmer, un alemán que creó una actividad que se llama la mesmerización. Esto lo dejo de tarea para alguien que quiera profundizar en esta palabra que usa Vasconcelos. Un recinto mesmerizado. Y dice, y procedíamos, mis amigos y yo, a mover mesas. Eso hacía Vasconcelos, siempre con resultados pueriles. Y es lo que intentaba también Madero y lo que en su momento intentó Plutarco Elías Calles. Y más adelante en el proconsulado, ahora en otra obra en el proconsulado, que todas he leído para poder revisar estos puntos. Y los leí cuando no había búsqueda en internet, ni inteligencia artificial, sino a pie, renglón por renglón. Bueno, dice en el proconsulado que se encontró otra vez con su amigo Luis Enrique, estando en Colombia. Y le dice, y de aquella asomada que usted se dio a la masonería en París, ¿conserva siquiera el recuerdo del saludo? Ya ven que fue en París, fue en Francia donde Vasconcelos entró a la masonería. Preséntese por Antioquia o Antioquía, yo generalmente pronuncio Antioquia, dicen Antioquia en Colombia, y aún por Bogotá, haciendo el saludo, y entonces verá usted que todo se allana y se lleva usted $20,000 de Colombia para su revista. No, Luis Enrique, le dije sin vacilar otra vez a Osorio, no haré nada que coarte mis juicios. Lo bueno que haya de venir, quiero deberlo a mí mismo y no a camaraderías, por muy respetables que ellas sean. Es decir, nada quiero deber a palancas que puedan interponer masones en favor mío. Lo quiero solo yo solo. Y dice que le contestó Luis Enrique, ya me imaginaba que eso iba usted a decir. Y narra ahí su relación con Calles y el punto masónico también. A Calles no lo quería en términos políticos. Combatió su elección en 1924 y precisamente por esa candidatura de Calles es que él se retiró de la Secretaría de Educación. Luego menciona una cosa muy curiosa masónica sobre Obregón. Esto está en mi libro, en el último párrafo de la página 343. Ya no lo voy a leer, pero es interesantísimo lo que Vasconcelos dice de Álvaro Obregón en términos de la masonería, página 343 al final. Esto es lo que dice Vasconcelos en su obra. Ya dije que menciona su contacto con la masonería en El Desastre, que lo menciona de manera lateral porque privilegia estas actividades esotéricas en el Ulises Criollo y luego lo vuelve a tomar en el proconsulado. Todas esas son las fuentes para decir que efectivamente Vasconcelos fue masón. Lean mi libro, muchas gracias por la atención y nos vemos hasta la próxima.